Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre la ruta de aprendizaje para poder ser un desarrollador web front-end. Entonces, ¿tú quieres ser un desarrollador web front-end? Recuerda que tenemos tres procesos o tres formas o segmentaciones para el desarrollo web. Las vamos a ver a continuación. Sin embargo, pues aquí les voy a presentar en modo de algunos videos separados cuál es la ruta de aprendizaje o qué es lo que necesitas dominar para llegar a ser un desarrollador web. Entonces vamos a empezar. Primero me gustaría agradecer a Brandon Morelli, que es el creador, digamos, de este post en general que se publicó en Medium y que lo tomo como referencia, no de forma completa, sino de forma un poco más general y resumida, para que vean qué es lo que necesitan dominar para ser un desarrollador web. Entonces vamos a empezar un poco con esto. Entonces recuerden que hay tres caminos en el desarrollo en general: ser un desarrollador front-end, es decir, ver la parte visual y del cliente, ver la parte del back-end, que es el tema de servidores, bases de datos, servicios, etcétera, y la parte del DevOps, que es el mantenimiento y operación del ciclo de vida de un aplicativo o de un desarrollo. Entonces vamos a empezar con el front-end. Entonces, cuando nosotros nos referimos como front-end, nosotros vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es lo básico que necesitas conocer para ser de front-end en el desarrollo web? Necesitas conocer HTML, CSS y JavaScript. HTML es el maquetado, es decir, la estructura de tu sitio. CSS es cómo le doy el estilo, la alineación, la posición, etcétera, es decir, que se vea bien tu estructura web. Y JavaScript es cómo hago esta parte interactiva, es decir, cómo manipulo el Document Object Model para poder hacer interactivo este sitio web. Recuerden, solo de la parte del cliente. Y después podemos irnos a algo más avanzado o profundo. Entonces empecemos por CSS. Si tú ya dominas CSS de forma nativa, lo básico de CSS, te interesará saber, por ejemplo, Responsive Design, que es la forma en que utilizas CSS para adaptar tu diseño web a cualquier tipo de pantalla. No importa si es una televisión, un celular, una tablet, una computadora, una laptop, etc. Para eso funciona Responsive Design. Si quieres un framework para trabajar en CSS, el más recomendado y usado es Bootstrap. Entonces ya con esto, esta es una librería que tú instalas en tu desarrollo y puedes crear diseños, estructuras o layouts predefinidos, botones, usar iconos de una forma bastante fácil. Entonces tú te tienes que preocupar más por el contenido que por el diseño per se. Si lo que quieres es automatizar y hacer mucho más rápido tus estilos, te conviene utilizar o saber un preprocesador como Sass. Como Sass puedo crear variables, puedo hacer funciones, crear estructuras dinámicas para que después Sass lo que haga es transforme todo esa, digamos, esas automatizaciones y configuraciones en un CSS nativo. Entonces tú te ahorras bastante tiempo en, por ejemplo, crear funciones que se repitan en varios estilos o asignar variables, cambiarlas, etcétera, para que al final el CSS salga minificado, etcétera, comprimido y esté listo para utilizar en tu sitio web. Y esa es solo la parte de CSS. Vamos a ir a un poco más avanzado con la parte de JavaScript. Entonces, JavaScript, para empezar, podemos tomar como referencia la última versión de ECMAScript, que es la versión 6. Este es el estándar por el cual se rige, por ejemplo, ActionScript y JavaScript. Y es la forma de programar que utilizamos en JavaScript. Entonces, con esta nueva versión de ECMAScript, tú puedes saber qué nuevas implementaciones se hace al lenguaje y cómo las puedes ir adaptando en JavaScript. Esto te ofrece más flexibilidad y puedes utilizar estructuras o formas de trabajo mucho más rápidas y ágiles en JavaScript. Si lo que te interesa es un super lenguaje de JavaScript, es decir, una base arriba de JavaScript para programar mucho más rápido, la recomendación es TypeScript. Es un lenguaje de programación creado por Microsoft. Entonces tú lo instalas y es como si escribieras JavaScript, pero de una forma mucho más rápida y funcional. Entonces es como un JavaScript mejorado que también te ayuda a crear sitios web dinámicos.
Si lo que te interesa son correr tareas de automatización, para eso tenemos Gulp. Gulp nos permite realizar tareas. No sé, por ejemplo, que se refresque el navegador cada vez que hacemos un cambio en sitio web. Como ese tipo de cosas podemos automatizar, crear configuraciones y disparar acciones o triggers cada vez que se realice una cierta actividad en nuestro entorno de desarrollo. Y por último, el Package Manager. Si lo que quieres es controlar varios paquetes de librerías o desarrollos independientes ajenos al tuyo, con todo y las dependencias, podemos utilizar Yarn o NPM, que es quizá el más conocido si trabajas, por ejemplo, en Node.js. Entonces, estos administradores de paquetes nos permiten justamente eso, crear paquetes o administrarlos o descargarlos de una forma bastante rápida y sencilla. Si nos vamos para la parte de testing, sé que suena raro decir testing con JavaScript, pero es posible. Entonces tenemos dos librerías que es Jest y Mocha. Jest, si no me equivoco, lo utiliza Facebook para probar sus módulos y aplicaciones en React. Entonces es bastante usada, sobre todo si lo que quieres es crear pruebas de unidad, etcétera, ir probando tus módulos de forma independiente o ya de forma integrada. Entonces nos permite hacer testing profesional como lo vimos en cualquier lenguaje de programación que no sea web, ya sea C#, Java, etcétera. Tenemos la parte de Module Bundler, que es un empaquetador de módulos. Entonces el más famoso es Webpack. Webpack nos permite estandarizar la forma de empaquetar nuestros aplicativos o desarrollos en JavaScript, de tal forma que si nosotros manejamos muchísimos archivos, muchísimos recursos, imágenes, CSS, JavaScript, etcétera, Webpack nos ayuda a comprimirlo todo, a hacerle el bundle o empaquetarlo, para después, si lo queremos pasar a productivo, sea mucho más fácil mover todo el desarrollo en Webpack hacia ese entorno productivo. Y por último tenemos el tema de frameworks. Entonces ya vimos en un video anterior por qué no es tan recomendable usar jQuery. Entonces es, digamos, una razón más. Podemos utilizar frameworks como Angular o como React para poder desarrollar la interfaz de nuestro sitio web, hacer la dependencia en JavaScript de la vista con los datos y el controlador de una forma muy fácil y hacer escalable la parte del front-end de los clientes. Y eso es la parte de JavaScript. Si nos vamos todavía un poco más a revisar el tema de metodologías para escribir buenas prácticas, por ejemplo en CSS vemos temas como BEM o BEM, Block Element Modifier, que es la forma o la mejor práctica de escribir nuestros estilos de CSS con una estructura, con los elementos y los modificadores, de tal forma que cualquiera que vea tu código CSS lo entienda perfectamente. Y para JavaScript tenemos el diseño de patrones por Goff. Goff son, digamos, el estándar o la base de librerías de patrones que rigen a todos los patrones. Entonces, si tú quieres conocer qué patrones de diseño se acomodan a tu desarrollo, tus soluciones, puedes revisar los patrones Goff para darte una idea de qué es lo que tienes que aprender para poder estandarizar con mejores prácticas tu código. Entonces, estos son algunos de, las recomendaciones que un desarrollador web de front-end necesitaría desarrollar y dominar para, ser considerado un desarrollador web del futuro en este 2018. Cuéntame, ¿tú ya conoces algunos de los que te mencioné? ¿Qué dominas actualmente? ¿Lo básico, lo más avanzado, lo complementario? Dale like al video si te gustó. Comparte este video con tus amigos si crees que necesitan conocer esta información. Suscríbete al canal y si no hay nada más, nos vemos la próxima.